Hola, ¿cómo estás, Jenny? Hola, ¿cómo estás? Bueno, chicos, vamos a empezar porque la clase es 7:30. Entonces ya más adelante creo que se irán conectando las demás personas, ¿no? Sí, estoy en una clase. Bueno, buenas noches con todos. Buenas noches con todos. Me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Jenny Zambrano. Yo soy ingeniera en gestión de recursos humanos, terapeuta, maestra de Reiki, de meditación ancestral y coaching. En esta clase de conciencia superior y equilibrio emocional pleno, vamos a indagar sobre las emociones y cómo estas afectan nuestras vidas. Iremos viendo que tienen gran poder sobre nosotros y que muchas veces no estamos ni siquiera conscientes de ellas. Y que es importante canalizar estas emociones para poder alcanzar niveles de conciencia más elevados. Y en esta sección justamente veremos cómo los acontecimientos de la vida son influidos por las. Ahora, quiero empezar a hacerles esta pregunta. ¿Ustedes creen que son los acontecimientos del mundo la causa de tu inestabilidad emocional? ¿Qué opinan ustedes acerca de esto? Que puede ser que sí, también. Depende Que de la tenga algo que ver. Perdón. José María, cuéntanos, ¿qué estabas hablando? Que creo que puede ser que sí, que tenga algo que ver en nuestro comportamiento por todo el paradigma que hemos vivido tantos años. Yo pienso que ya son como, no sé, dos mil y pico dos mil y pico de años de cristianismo y otras religiones, y está cambiando todo. Y hay gente que no tolera eso, y son nuevas épocas. En realidad no sé, pienso que viene por ahí. Y la inestabilidad también va en estar encerrado, no tener vida social. Sí. Katia, tienes Creo que, que hay alguien que tiene la televisión muy alta, que la escucho y que no si escucho tienes nada. la televisión alta, que la pueden bajar un poco. Dame un segundo, sí. Sam, siéntate, hay un mueblecito de afuera con la tabla, ¿ya? Vaya al mueble de afuera con la tabla. Porque estoy ocupada. No, mi amor, al mueble de afuera. Mi amor, es que yo estoy ocupada. Me voy yo. ¿Qué más creen que los acontecimientos del mundo son la causa de la inestabilidad emocional de cada uno? ¿Alguien más quiere opinar? ¿Está de acuerdo con esta pregunta? Es que ¿No? muchas cosas por Bueno, fuera que... Hello. sí, te estoy escuchando, Amparo. Sí. ¿Qué? Recién me conecto. ¿Alguien está hablando? ¿Quién es el que está hablando? Yo Sí, pienso que sí, Jenny. Ya. Hay que levantar la mano. El que quiera hablar puede levantar la mano, yo lo veo así, o simplemente pida la palabra nada más. Ya, a ver, yo quiero decir que desde el punto de vista que se menciona acerca de que hay que ser para hacer, sí, sí, esto sí es real, ¿no? ¿Alguien más está de acuerdo con que lo que pasa en el mundo es la causa de la inestabilidad emocional en las personas? Bueno, uno de los Oli, pensamientos yo, que yo tengo, hola, Ajá. Katy, Katy. bueno, yo en todo caso, tengo un pensamiento muy personal en realidad. Yo siempre he dicho que depende mucho de la preparación que tenga cada uno. O sea, si nos ponemos a ver la situación que estamos pasando, por ejemplo, ahorita netamente de la pandemia, cuando recién inició, hubo muchas personas que no pudieron con el mismo hecho de, de poder aceptar o estar preparados para todo lo que está pasando en este momento. Y hubieron muchas personas que sucumbieron en este proceso. O sea,
uno de los motivos que se vieron fue tanta muerte que se vio por el impacto emocional. Eso tiene mucho que ver por el mismo hecho de no haber estado preparado psicológicamente. Entonces, esto es más que nada un proceso de preparación y adaptación al nuevo proceso de vida que estamos viviendo en este momento. Por eso digo, si yo pienso personalmente que tiene mucho que ver con con la preparación que cada uno tiene a nivel personal. Muy bien, Katy, muchas gracias. Vamos a ir viendo a medida que transcurre la clase realmente a qué se debe. Ahora, si echamos un vistazo a la vida humana, vemos que es esencialmente una larga lucha elaborada para escapar de nuestros miedos internos y las expectativas que han sido proyectadas en el mundo. Analicemos un poco esto. David Hawkins, que es un doctor en medicina y en filosofía, sostiene que los acontecimientos son solamente una excusa de la mente para volver a revivir situaciones donde nuevamente experimentamos las mismas emociones y pensamientos que nos convierten en esclavos o en victimarios. Utilizamos entonces el mecanismo de proyección, donde es más fácil culpar a los demás y a las situaciones externas antes que responsabilizarnos y ser conscientes de nuestras propias emociones y pensamientos. Siempre pensamos que lo que pasa en nuestra vida es culpa de tal evento o de tal persona. ¿Me va siguiendo? Sí, sí. Hay mucho ruido, no se escucha bien. Baja un poco el volumen aquí de su, no sé quién está con algún volumen, el editor alto, por favor, para que me puedan escuchar mejor. Ok, entonces siempre pensamos que lo que nos pasa en la vida es culpa de tal cosa o de tal situación. Y así nos colocamos en un estado de víctima. En ese estado de, ay, pobre de mí, ¿por qué siempre me pasan a mí estas cosas? Porque esa persona siempre me lastima si yo nunca le he hecho nada. Tal persona me ofendió, tal persona me humilló, tal persona me insultó, me traicionó. ¿Les resuena estas frases a ustedes? Todos hemos pasado exactamente este tipo de situaciones en determinadas etapas de nuestras vidas. Y vamos con ese miedo de no querer volver a experimentarlas. No queremos volver a sentirlas, pero lamentablemente las volvemos a experimentar. Nos vuelve a pasar lo mismo una y otra vez. Ahora, Hawkins afirma de que los sentimientos suprimidos y reprimidos buscan una salida y utilizan los acontecimientos como desencadenantes y excusas para desahogarse. Esta es una interesante frase que Hawkins indica de que hay personas que suelen ser como bombas de tiempo andantes, esperando el evento detonador para estallar. Pero en cambio, hay otras personas que lo reprimen, que suprimen todas estas emociones y estos pensamientos. Pero, ¿qué pasa? Que la mente va a crear este evento externo para que así suceda. Y estas personas puedan experimentar justamente eso que han reprimido por mucho tiempo. Entonces, una persona miedosa, ¿qué va a crear? Situaciones aterradoras, donde siempre va a estar en constante miedo todo el tiempo por cualquier evento. Una persona con ira siempre va a traer situaciones indignantes, donde lo puedan ofender, donde lo puedan traicionar, donde lo puedan humillar. Una persona con mucho sufrimiento en su vida siempre va a traer acontecimientos tristes. Y así con cada emoción que uno empiece a reprimir en el inconsciente, porque todas estas emociones están reprimidas en tu inconsciente. Ahora, y es que la mayoría de las personas tiende también a ignorar sus sentimientos, a mantener estas emociones guardadas allí en un baúl, a no querer verlas. ¿Por qué? Porque muchas veces estos sentimientos, emociones, duelen tanto que la persona no sabe cómo deshacerse de ellas. Y cuando empezamos a reprimir todo esto por mucho tiempo, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a empezar a
experimentar y a sentir dolores físicos en el cuerpo, tales como dolor de cabeza, insomnio, ansiedad, estrés, tensión muscular. ¿Les resuena esto? Y así un sinnúmero de condiciones somáticas que vamos a experimentar en nuestro cuerpo físico. Entonces, la mente utiliza mecanismos de defensa como la negación y los bloqueos. Y estos están acompañados de la proyección. Entonces, cuando empezamos a proyectar hacia afuera todas estas emociones negativas que se convierten en culpar a los demás, nuestro entorno, nuestra sociedad, y nosotros siempre nos vamos a ver como víctimas, como atacados, vulnerables, de que no somos capaces de controlar esa situación. ¿Alguno de ustedes por cuánto tiempo ha reprimido o suprimido emociones negativas? Y cuando la han reprimido, ¿qué enfermedades han desencadenado? ¿Alguno de ustedes ha vivido situaciones así? ¿O todavía siguen suprimiendo y reprimiendo emociones? Porque todos hacen esto. Todos reprimen, todos suprimen sus emociones. Yo creo que mareos también se puede sumar. ¿Mareos? Sí, por supuesto. ¿Te ha pasado eso? Sí, sí, la verdad es que hasta que antes de la pandemia yo tenía mareos así casi que de la nada, como que si fuera el colesterol o ese tipo de cosas que no tenían como que lógica conmigo. Tenían que en cuestiones médicas, pues lo principal que se piensa es que tiene que ver algo auditivo. Entonces, sin mentirte, habré gastado entre 700 y 800 dólares con médicos y haciéndome exámenes. Y al final, o sea, no se sabía. De hecho, me pasaron como que un último examen como para ver si es que ya. Pero yo así dije, no, o sea, yo no voy a hacer, no iba a gastar más. Y solamente me fui calmando, creo, relajando, tratando de hacer o pensar otras cosas. Y ya no me mareo. Muy bien, ¿te das cuenta de cómo tu inestabilidad emocional te estaba llevando a experimentar ciertas enfermedades, ciertos síntomas? Y a medida que empezaste a relajarte, a fluir, todos los síntomas empezaron a disminuir. ¿Te diste cuenta de eso? ¿Fuiste consciente de ello en algún punto? No sé si fue consciente, creo que ya casi, creo que en el punto de los 700 y pico de dólares fui consciente de que chuta, o sea, ya, pues, o sea, plata no hay como para que el doctor, que las consultas te cuesta como 80 dólares, que les van subiendo, y te manda un examen, otro examen, otro examen, o sea, hasta entré a esa máquina, ¿cómo se llama? La que parece como que un túnel y hay esos sonidos raros, que cuesta como 400 dólares. Y yo le pregunté al doctor, ¿y para qué es eso? Me dice, para ver si no tienes algún tumor. Y yo, ¿y tengo? No. Y yo, qué bueno. Pero, imagínate, o sea, En todo caso quedó descartado. claro. Lo bueno siquiera es que quedó descartado. Bueno, vamos a ver por qué suceden este tipo de acontecimientos. El doctor Joe Dispenza afirma de que los acontecimientos que pasan en tu vida quedan neurológicamente grabados en tu cerebro. Entonces, ¿ustedes han escuchado alguna vez ciertas personas decir, no vayas a tal lugar porque te pueden robar? A mí me robaron. Ya no me vuelvo a subir en ese bus porque me atacaron. De seguro que si paso por ese callejón oscuro, me roban. Y efectivamente sucede lo que esa persona está afirmando. ¿Por qué? Porque ya vivió ese evento y no lo quiere volver a revivir. Ya no quiere volver a ese lugar. Otro ejemplo, si a una persona se le muere algún familiar y se le siguen muriendo más personas en un corto periodo de tiempo, ¿cómo se va a sentir esa persona? Se va a sentir muy triste, apagada, con mucha rabia o rencor.
porque varios seres queridos se están muriendo en corto tiempo. Y esta persona no sabe cómo afrontar el duelo. Y vuelve a estar en un circuito, en una rueda que no le permite salir de allí. Esta persona puede estar pasando por una depresión porque no sabe cómo canalizar esas emociones. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Les suena familiar a ustedes? ¿Alguno de ustedes ha vivido eventos repetitivos donde les vuelve a pasar lo mismo en diferentes circunstancias? Sí, casi todo el tiempo. ¿Qué es lo que te sucede todo el tiempo? Acontecimientos repetitivos, de sentirme mal por creo que la misma cosa que me afecta de toda la vida, no sé cómo explicarlo. Tengo un trauma que me afecta de toda la vida y eso es como que si, no sé, me hayan pegado cuando era chico, cuando era pequeño y me dicen, y veo a alguien más grande que yo y me asuste, algo parecido. Y por esos miedos actúo a la defensiva y puede ser que tenga ira bueno, por En realidad, acontecimientos que me pasaron anteriormente. Entonces, no sé cómo explicarlo bien. sí, efectivamente entiendo lo que quieres decir. Y es que ese evento traumático te marcó. Y por ende, ese evento traumático se quedó grabado en tu cerebro. ¿Sí? Mm. Cuando se queda grabado en tu cerebro, lo vuelve a recordar, lo vuelve a repasar cuando te llegue a la mente los pensamientos que desencadenan estas memorias emocionales. ¿Qué quiere decir? Que en tu caso ese evento no ha sido sanado, esas emociones no han sido sanadas, tampoco han sido liberadas. Por lo tanto, en el momento en que tú te acuerdes de ese evento, ese evento que sucedió en el pasado, cuando tenías X edad y ahora ya eres un adulto, pero debido a ese evento que no ha sido sanado, lo vuelves a traer a tu presente y lo vuelves a revivir tal cual como cuando te pasó de niño. Ajá. ¿Y qué te pasa allí? Recordar todo eso te vuelve a hacer experimentar esas mismas emociones, esos mismos pensamientos, y no sales de ese bucle. Sigues en el mismo círculo vicioso, no sabes cómo salir. Y durante el día, ¿cómo te vas sintiendo? Puedes sentir frustración, puedes sentir enojo, ira, tristeza, rencor, porque vuelves a revivir esas mismas emociones y pensamientos del pasado. Entonces, las emociones te condicionan a volver a revivir el pasado y a volver a generar los mismos pensamientos una y otra vez. ¿Sí? Entonces, ¿te sientes identificado con esta frase? Es lo que tú estás viviendo ahora diariamente. El doctor Joe Dispenza, en su libro Supernatural, relata la historia de una mujer que era psicoterapeuta, casada, con 2 hijos, tenía un muy buen trabajo, aparentemente todo en su vida iba muy bien. De repente le dan la noticia de que su esposo se ha suicidado. A partir de esto, la mujer entra en un estado de shock. Ese evento traumático la deja marcada por mucho tiempo. Ella empieza a generar estados emocionales devastadores. Y a medida que tiene todos estos estados emocionales negativos, ella empieza a enfermarse. Todo su cuerpo empieza a enfermarse. Cada año era una enfermedad tras otra. Enfermedades que inclusive la mantenían paralizada. No podía moverse. Esta mujer no podía ni siquiera trabajar porque no tenía la energía suficiente para hacerlo. Ni siquiera podía atender a sus 2 hijos. Después de todo esto, la mujer, obviamente, al mantener un estado de enfermedad, la enfermedad sabemos que baja tu vibración, baja tus energías. Entonces, ¿qué ocurre en el cuerpo? Que empiezas a crear células cancerígenas. Y efectivamente, la mujer creó un cáncer de estómago por toda la situación emocional que la estaba embargando. Esta mujer se hizo quimioterapias, hacía todo lo que los doctores le decían, pero no encontraba cura alguna.
cada vez estaba más apagada. Ni siquiera podía caminar, tenía que caminar con un bastón. Totalmente sumida en la depresión. ¿Qué pasaba con esta mujer? Esta mujer revivía el evento del suicidio del esposo una y otra vez todos los días de su vida. Ella no podía comprender por qué su marido se suicidó, porque ni siquiera le dejó ni una carta, ni una notificación del por qué lo hizo. No comprendía por qué la dejó con 2 hijos. Entonces, esta mujer sentía culpa, sentía odio, sentía rencor, frustración, todas las emociones. Y eso lo iba sintiendo su cuerpo. Cada vez se iba enfermando más y más. Era una situación insostenible para ella. Hasta tal punto que ella misma pensó en suicidarse. Ya no podía más. Pero tuvo un momento de iluminación, de luz, en la que ella dijo, si yo hago esto, dejo a mis hijos huérfanos. Y ella empezó a tomar conciencia de que así no era la vida que ella quería. Empezó a tomar conciencia de que tenía que tomar el control de su vida, el control de sus emociones y de sus pensamientos. Empezó a indagar, a hacer investigaciones de qué herramientas a ella le podían servir para poder salir de ese estado crítico en el que estaba. Y efectivamente, la mujer cambió su vida, empezó a curarse y es otra mujer. Esta experiencia obviamente nos deja una gran lección, pero les voy a contar otra historia totalmente diferente y que no termina con un final feliz como lo fue para esta psicoterapeuta. Claro, yo también me enfermé un poco, ¿Sí? perdón que Cuenta. corté, que yo también me enfermé un poco, somaticé, ahora estoy somatizando, ¿cómo es que se llama esta enfermedad? Psoriasis, por tanto estrés y la verdad que estoy muy decepcionado con mi cuerpo porque pensé que había superado todo. Hace muchos años que no me acordaba de estos acontecimientos y ha surgido con todo esto. Sale lo peor del ser humano en esta situación, creo, no sé. ¿Sí? Todos estos eventos nos van marcando y eso también nos va a afectar nuestra autoestima, nuestro amor propio. Ahora, la otra historia es de una maestra que yo conocí. Era una mujer asimismo terapeuta, trabajaba mucho la parte emocional, la parte de la sanación de las personas y era maestra de universidad. Era una mujer muy querida, muy carismática, con mucha luz. Tú la conocías y quedabas fascinado con ella, era muy divertida. Al pasar de los años, obviamente, esta persona se hacía pues sus chequeos médicos de rutina y en uno de esos chequeos salió que tenía un tumor. Este tumor evidentemente estaba conectado con traumas de su niñez, porque esta persona sufría muchos abusos, abandonos de sus familiares, falta de amor de ellos, y obviamente estas emociones y estas heridas no estaban sanadas y se convirtieron en un tumor. Esta persona obviamente se hizo quimioterapia, radiación, fue más o menos sanando poco a poco, pero un día volvió a recaer y el tumor, ese cáncer, se fue a otra parte del cuerpo. Ingresó al hospital nuevamente, del cual ya no volvió a salir. ¿Qué nos quiere decir esto? Que esta persona no había perdonado, no había sanado, no había liberado esa carga emocional tóxica que la hizo que ella misma generara un tumor humano y que por ende ya no podía más y se fue. Tenemos aquí dos polaridades. La mujer que estaba enferma con cáncer, pero que tuvo el cambio de conciencia de querer sanar y mejorar y lo hizo, ya sea por ella y por sus 2 hijos. Y la otra persona, que también asimismo terapeuta, maestra, con mucha vida por delante, se le hacía muy difícil perdonar lo que le habían hecho.
ella estaba cansada de la vida que había sufrido antes y de la vida que estaba llevando. Y ya no quería más. Uno escoge. ¿Qué tipo de emociones estamos escogiendo? ¿Qué tipo de emociones realmente queremos en nuestras vidas? ¿Emociones tóxicas que nos lleven a la muerte? ¿O emociones elevadas que nos lleven a estados de conciencia superior y de felicidad? Ahora, nosotros somos adictos a las emociones. Las vamos recreando una y otra vez. ¿Y cómo es que sucede esto de que somos adictos a las emociones? Primero, cuando recogemos recuerdos combinados relacionados, ya sea de personas, de lugares, de acontecimientos o de diferentes épocas, cada uno en su propia asociación emocional, encendemos unas redes neuronales donde se activan ciertos químicos, como la adrenalina y el cortisol. Estas hormonas del estrés son liberadas por nuestro cuerpo en grandes cantidades de energía y entramos en modo de supervivencia, donde decidimos si luchar o huir de tal evento. Todas estas reacciones químicas se van prolongando en el tiempo, como de manera automática. Y muchos de nosotros permanecemos siempre en estado de estrés, con el cerebro siempre en alerta, como que algo va a pasar, algo me va a pasar. ¿Han vivido así? ¿Han estado así la mayor parte del tiempo, siempre estresados? Si siempre estamos en alerta, entonces lo que sucede es que el cuerpo se acostumbra a esa descarga de químicos que tú le estás dando. Ahí es cuando el cuerpo se hace adicto a esos químicos y siempre va a querer más de lo mismo. Y es aquí donde tú estás reafirmando esa adicción emocional. Adicciones emocionales de culpa, de ira, de dolor, de frustración, de tristeza, de odio. Las vuelves a reafirmar. ¿Y cómo las reafirmas? Proyectándolas hacia tus compañeros de trabajo, hacia tus familiares, en todo lo que te rodea. Siempre vas reafirmando esas emociones. Por ende, siempre vas viviendo los mismos acontecimientos. Y no te das cuenta de que eres adicto. Solemos creer que la adicción está más para la nicotina, ciertas sustancias, ciertos alimentos, pero no nos damos cuenta que somos adictos a emociones tóxicas y que todo el tiempo las vamos generando, todos los días. Prácticamente es como que si te levantaras de la cama, vas en piloto automático haciendo todo lo que tienes que hacer y de repente una emoción y pensamiento negativo se cruza por tu mente. Y a partir de eso desencadenas más pensamientos y más emociones que reafirman la primera emoción y pensamiento que se te cruzó por la mente. ¿Eso no es así? ¿Les ha pasado? ¿Se están dando cuenta si algunos de ustedes son adictos a las emociones negativas? Y si son adictos a las emociones negativas, ¿les gusta sentirse así? No. ¿O no es que, o no son conscientes de estos pensamientos y emociones repetitivos? ¿Han pensado Somos en esto? emotoxiadictos. Perdón, ¿puedo hablar un segundo? Sí, por supuesto. Yo creo que bastante fuerte es el cerebro del ser humano y no es que seamos adictos a las cosas negativas, porque abrimos una información y ya es negativo, prendemos la televisión es negativo, abrimos las redes sociales negativo o de broma negativa, nunca vas a ver, escuchar o leer una broma positiva. Entonces pienso que es súper potente nuestro cerebro de estar todo el tiempo para eso, no que no te afecte y en una nos va a afectar. ¿Cómo solucionamos esto? Que no nos afecte tantas cosas negativas que nos rodea, como es las noticias, el otro que me habla mal del otro, la televisión. Ahí no. Alejándote. Ya vamos a Sí. meter. Yo quisiera opinar, no estoy en video por si acaso. Pero, por ejemplo, a mí se me pasaba eso que menciona
de que sí, o sea, a mí siempre, tú sabes que por crianza, tus papás siempre te dicen, ah, sí, mira las noticias, que esto, que lo otro, que tienes que saber qué es lo que pasa, que si no como, o sea, saber qué es lo que pasa alrededor de ti en el mundo, como para que sepas cómo tienes que afrontar ciertas cosas o seguir avanzando. Y yo que estoy casada, pues no, mi esposo también tiene esa costumbre, pero yo en algún momento sí le dije, no, o sea, no quiero levantarme y prender la tele a escuchar, ay, la delincuencia esto, mataron a no sé quién, que esto y que lo otro, robaron, o sea, un montón de cosas malas. ¿Tú cuándo te levantas a prender la televisión y escuchar en las noticias cosas buenas? Jamás, jamás. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? No prender, o sea, no poner las noticias. Si vas a prender la tele, poner alguna serie que te guste o no sé, algo que te distraiga y que más te haga reír y comenzar de buen ánimo en el caso de que a uno le guste prender la tele. Las redes sociales también, eso es otro, tienes que ver qué sigues y qué no sigues, además de que, claro, las cuestiones famosas de estos, de los algoritmos, que hay cosas que no puedes ni ver porque ni bien ves esa publicación, te empiezan a aparecer publicaciones similares. ¿Ya? Que a mí no me gusta, por ejemplo, ver sufrir a los animales, pero si yo veo porque alguien, sí, o sea, compartió nada más un caso y yo me detengo a leerlo, me empiezan a aparecer luego otras publicaciones y yo no quiero ver eso. Entonces, ¿qué me toca hacer? Como que también alejarme de eso y es un poco raro, o sea, no sé si decirlo raro, pero es como que también yo siento como que tal vez un poquito de culpa si no veo como que esos casos, porque es como que les estuviese dando la espalda a, tal vez que en alguna situación yo pueda ayudar, pero no quiere decir que no te puedas sentir mal. Entonces es como que, ok, para yo ayudar tengo que acercarme a esas cosas que me hacen sentir mal, pero que de alguna manera tengo que ver cómo trabajo eso para no sentirme así de mal. Pero esa es la parte complicada, ¿no? Entonces, al final, uno que deduce, al menos al principio, que te tienes que alejar de cosas que te hacen daño, cosas, personas, situaciones, y, y no sé, eso como que, ah, Podríamos entonces decir de que los acontecimientos, perdón, los condicionamientos sociales también influyen en nuestras emociones. es que eso era lo que tú al principio preguntabas, disculpa, lo que al principio preguntabas es que si bien es cierto, ya nosotros tenemos o deberíamos tener el poder de, también es verdad que que de pequeños tal vez nosotros no lo sabemos y nuestro entorno es el que nos va criando, vamos creciendo en un entorno en el que te enseñan tal o cual cosa y es con eso con lo que, o sea, que vas aprendiendo, claro, hasta que ya tengas cierta edad o cierto nivel cognitivo en el que sepas que no, o sea, no tiene que ser así, ya puede ser así, asado y cocinado. O sea, eso que te estuvieron enseñando a ti de pequeña estuvo mal. Entonces, tienes que llegar a cierto nivel para recién poder tal vez saber esto de que sí eres tú quien puede ser el dueño de estas cuestiones de emocionales y todo, pero desde antes de decirlo, o sea, no, yo creo que no, sí o sí el entorno influye. Por supuesto, a nosotros nos condicionan, así como tú has dicho desde pequeños, a pensar, a sentir de tal y tal manera. Los varones, por ejemplo, no deben de llorar, las niñas, por ejemplo, no deben de portarse así, ¿cierto? Siempre nos van condicionando, siempre nos van quitando ciertas cosas, nos van frenando. Y así empezamos a reprimir y a suprimirnos a medida que vamos creciendo. Toda esta parte de cómo los acontecimientos de la vida realmente nos influyen emocionalmente y mentalmente. Pero tú decides de qué manera permites que eso te afecte y hasta cuándo.
Porque así como estaban diciendo ustedes que la mente tiene el poder, es totalmente cierto. Pero para que la mente active ese poder, tiene que ser entrenada. Una mente no entrenada no sabe a dónde ir. ¿Sí? Y seguimos nuevamente en el mismo bucle. Seguimos volviendo a generar las mismas emociones negativas. También tenemos emociones positivas, pero más las emociones negativas. Ahora yo les quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Son malas las emociones negativas? ¿Quién piensa que las emociones negativas son malas? ¿No? ¿Por qué no? Cuéntanos. Porque de las emociones negativas va a quedar siempre un aprendizaje. Exactamente. Todas las emociones negativas no son malas, porque estas nos ayudan a crecer, a evolucionar, a conocernos mejor. Es necesario experimentarlas. Es necesario sentir todas estas emociones. Hay que vivirlas para poder trascenderlas. ¿Qué sería lo malo entonces? El tiempo. El tiempo en que tú vas a mantener estas emociones negativas en tu mente, en tu cuerpo, en tu El no psique, reconocerlas. y no reconocerlas. ¿Cuánto tiempo las vas a reprimir? Exacto. Que ya sabemos que si las reprimimos por mucho tiempo, ¿qué nos va a generar? Un cáncer, una enfermedad, ¿cierto? Así es. Entonces, depende de cada uno de nosotros liberar estas emociones negativas. Hay que sentirlas, hay que vivirlas, hay que experimentarlas, sí, pero no hay que mantenerlas por mucho tiempo, porque así es como nos enfermamos. Y no hay una trascendencia, no creces como persona, te vas a sentir estancado en varias áreas de tu vida, ya sea en el área profesional, en el área personal. No vas a vibrar en la abundancia, empiezas a vibrar en la carencia. Hay que ser conscientes de que estas emociones no pueden seguir así porque nos mantienen en un estado de sufrimiento. ¿Y quién quiere estar sufriendo todo el tiempo? Que a alguien le gusta sufrir, a alguien le gusta estar en estado de víctima para poder manipular. ¿Han visto personas así? ¿Conocen personas que hagan esto? ¿O alguno de ustedes también ha hecho esto? Reconozcan. Es importante que se reconozcan. Que no estamos aquí para juzgar, que no estamos aquí para culpar. Estamos aquí para crecer. Estamos aquí para poder experimentar esta vida que hemos elegido. Y ustedes han elegido sus emociones y sus pensamientos. Porque ustedes son co-creadores. Y con esa carga emocional tóxica van creando su realidad. Si ustedes están viviendo en un estado emocional tóxico, incoherente, van a vivir acontecimientos que manifiesten todas esas emociones. Las vuelven a reafirmar. ¿Y cómo se superan esas emociones? Perdón. Ya ¿Cómo se vamos superan? allí. Bueno. Ahora, es importante aprender a vivir con estados emocionales incoherentes. No es fácil, pero es importante para nosotros que como seres humanos ver nuestra propia sombra, ver nuestra propia oscuridad y poderlas llevarlas a la luz. No, esa es la parte difícil. ¿Quién Es dijo la eso? parte difícil de verla uno, Yo. porque te la dice, a mí me la han dicho, pero ¿Cuál no es la es parte difícil difícil? verla uno mismo sin que te la digan antes. Ajá. No, yo he visto, Me tengo que poner a pensar qué hice, por qué me hice la víctima, qué está pensando la otra persona. A ver, y seguramente si yo me hubiese dado cuenta solo, tal vez no sería tan así. O sea, me tienen que avisar de un tercero, mi mente, mi cerebro no se da cuenta, por algo lo hago, ¿no?
¿Ya? A ver, una vez que tú te permites cambiar estos estados emocionales negativos, tú entras en otro estado de conciencia. Para esto es indispensable que aprendan a sincronizar con emociones elevadas, ¿sí? Porque estas emociones elevadas son las que van a cambiar tu estado emocional, tu nivel de conciencia, donde tú realmente eres libre. No estás atado a ese condicionamiento que te han impuesto y que tú te has impuesto. Tú eres completamente libre, libre de sentimientos de culpa, de odio, de resentimientos. Y tú tienes que aprender a conectar con emociones elevadas para aumentar tu vibración, para aumentar tu energía, para que empieces a sentirte más dichoso, más amoroso, más alegre y más conectado contigo mismo. Que tú empiezas a co-crear otra realidad, que tú vivas en una coherencia emocional, más no en incoherencia como la estás viviendo ahora. Porque esa incoherencia emocional no te va a llevar a ningún lado, te va a volver nuevamente a llevar a los mismos acontecimientos de sufrimiento. Lo que pasa es que cuando la mente está débil, hace incoherencia. No. Me ha Por eso, pasado ¿qué que es lo que hay que no potenciar? sé si voy a la cocina o al La baño, mente. ¿a dónde voy? Por ejemplo, camino Hay por que la casa. empezar a subsanar todo esto, José María. Hay que empezar a subsanar. Y hay que tomar conciencia de todo esto que nos está pasando. Hay que realmente adentrarse, a ver realmente hacia adentro qué es lo que está pasando con mi vida. ¿En dónde estoy? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Cómo me veo? ¿O es que acaso esta vida que estoy llevando es solamente esto y nada más? Ya no hay más opción para mí. No, sí la hay. Porque todos tenemos el poder de cambiar nuestra vida. Absolutamente todos. Cuando tú estás vibrando en estas emociones negativas, ¿sabes qué es lo que estás haciendo? Vibrando en energías densas. Y si todos somos energía, todo el universo es energía, tú estás conectado con estas emociones de baja vibración y por ende, ¿qué vas a hacer? Vas a contagiar a las demás personas con tu misma vibración. ¿O es que no les ha pasado que si ustedes están alegres o están tranquilos y de pronto se cruzan con una persona que está histérica, que está amargada, que está triste, ustedes van a querer acercárseles a esa persona? No. No, por supuesto que no, se van a repeler. Tú vas a querer contagiarte de personas que estén en tu mismo nivel de vibración, con tus mismas emociones. En cambio, las personas que están vibrando en ira, en odio, en rencor, se van a topar con las mismas personas. Se van a sentir completamente identificadas. Oye, a mí me pasó tal evento, a mí me robaron, a mí me hicieron esto y lo otro. Sí, a mí también me pasó lo mismo. Y ahí van, las dos unidas, porque se sienten identificadas con esas situaciones. Entonces, seamos conscientes de qué es lo que queremos contagiar. En esta situación que estamos viviendo ahora, muchas personas se han contagiado, ¿cierto? A través también del miedo que han sentido. El miedo es muy contagioso y tengan mucho cuidado con eso. Así que sean conscientes y tengan esta pregunta, ¿de qué quiero contagiar yo? ¿Quiero contagiar alegría? ¿Quiero contagiar amor? ¿Quiero contagiar paz? ¿Y de qué me quiero contagiar? También me quiero contagiar de esas emociones. No me quiero contagiar de lo que la demás gente está vibrando y pensando en ese miedo de que se pueden enfermar o que les puede pasar algún accidente. No. Tenemos que empezar ya a generar todos estos cambios. Ahora, en este curso que vamos a ver, ustedes van a tener las herramientas para poder hacerlo, para que lo apliquen en su vida diaria, porque es importante cambiar el nivel de percepción, cambiar el nivel de conciencia. Para poder liberarnos de las emociones negativas, para poder cambiar nuestros pensamientos, es indispensable adentrarnos hacia uno mismo. Es indispensable entrenar la mente. Es indispensable realmente
querer deshacernos de esas emociones que no nos benefician para nada. Porque hay personas que dicen, sí, yo hice tal terapia, hice tal cosa, pero me sigo sintiendo así. ¿Han escuchado ese tipo de historias? Es porque esas personas realmente no han querido sanar. Es porque esas personas realmente no han querido hacer el cambio en sus vidas. Todavía siguen reteniendo ese tipo de emociones que las lleva a generar nuevamente esa descarga de químicos, de adrenalina y de cortisol. ¿Quieren ustedes seguir ese mismo patrón o realmente quieren cambiar? Perdón, Sí. perdón una pregunta. ¿Estos patrones se pueden, o sea, a la gente normal, que le salta cada mes, cada 2 meses, cada año? Porque a mí, eh, yo creo que todo esto lo había saltado hace 4 años con una biodecodificación y me volvió en el 2020, o sea, hace 4 años. ¿Hiciste una biodescodificación? ¿Perdón? ¿Hiciste una biodescodificación hace 2 años? Sí, 4. Hace 4 años. ¿Y qué pasó después de eso? Como que si se terminó todo, empecé a hacer, a comprender en mi vida, nunca tener ni medio ataque de ira, me decían que era, y ahora, o sea, como que si me curé, venía trabajando de antes con otras cosas y después de eso, o sea, un montón de cosas, y con la decodificación me curé, y ahora no es que estoy mal, pero sí tuve indicios muy, muy fuertes que no quiero volverlos a pasar. Todavía hay ciertas emociones y todavía hay ciertos pensamientos que aún siguen en tu sistema. Todavía hay vestigios de que necesitas tú sanar y liberarte. No puedes continuar con esos traumas de tu vida pasada, porque por eso vas a seguir enfermándote de nuevas enfermedades. Tú puedes decir, sí, hace unos 4 años tenía X enfermedad, hice biodescodificación y me curé. Pasaron 4 años y ahora tienes otra enfermedad. Y esa enfermedad te está hablando a ti de que hay todavía emociones no resueltas. Por eso, en este curso, nosotros vamos a indagar en esas emociones para poder liberarlas completamente. Vamos a hacer un trabajo interno donde realmente tú eres el que te vas a sanar. Porque tú tienes el poder de hacerlo. Nadie más. Nadie puede venir aquí con una varita mágica y decirte, aquí está la solución, aquí está tu dosis y tu pócima. Eres tú quien debe realmente abrir su corazón, abrir su mente a una nueva realidad. O también, o también pueden ser pruebas. Pueden ser pruebas para ver, que te golpeen la puerta para ver si realmente te sanaste. Pienso, no Como habíamos dicho anteriormente, sé. todo esto tú lo vuelves a revivir una y otra vez. Y estos eventos te quedan grabados neurológicamente en tu cerebro. Aquí no hay culpables. Absolutamente nadie tiene la culpa. Tú tienes que empezar a hacerte responsable de tus propias emociones, de tus pensamientos y de tus acciones. Porque si tú pasas la vida culpando a fulanito o a X situación de lo que me está pasando, créeme que no vas a ir para ningún lado. En el momento en que tú dejes esos juicios y esos prejuicios, tú trasciendes, tú cambias de conciencia. Pero si sigues manteniendo un pensamiento de culpa, nuevamente te vas para abajo. ¿Sí? Entonces, nos vamos a quedar aquí y si tienen alguna pregunta, alguna duda, la pueden hacer en este momento. Algo que quieran comentar, algo que quieran decir acerca de lo que acabamos de ver el día de hoy. Yo puedo. Sí. Pregunto. Ya. Tenía bueno, 2 cosas. Una que, bueno, dices
que debemos ser conscientes de estas situaciones y como que no apegarnos a estas situaciones que suceden y que tenemos que darnos cuenta de ellas y dejarlas pasar, ¿verdad? Pero también es como, ¿qué sucede cuando esa situación se repite una y otra vez, y no digamos que con la misma persona, sino con diferentes personas? O sea, ¿cómo haces ahí en verdad como para decir que, o sea, que no lo estás intentando? Lo intentaste con una persona, ok, ya pasó, y no por eso uno va a juzgar al resto, perfecto. Pero luego viene otra persona y sucede lo mismo. Y luego viene otra persona y sucede lo mismo. Entonces, claro, o sea, se va como que, o sea, de alguna manera es como que igual se va formando una coraza a esa situación en la que vas protegiendo esa situación mala, porque es como que ya tienes precedentes varios en los que te dice, ok, va a pasar, y cómo no vas a tener miedo a que otra vez no vuelva a pasar, ¿ya? Porque Mismo, esta es, tú mismo estás reafirmando todo lo que acabas de decir. Estás con el miedo. Sigues pensando en que no te pase, en que no te pase. Y si me pasa, y si me pasa, te estás escuchando lo que vas diciendo, tú mismo estás reafirmando esa condición, esas emociones y esos pensamientos. Por eso vuelves a claro, revivir las mismas situaciones una y otra vez con distintas personas. Pero es porque tú la tienes grabada en tu inconsciente. Y para eso hay que ir al claro, pero es que la inconsciente. primera vez no Dejar de necesariamente, actuar. claro, pero la primera vez no es que estás con ese miedo. Y tú piensas y tú dices, ok, bueno, lo voy a dejar pasar, no todas las personas son así, que sé que lo otro, que hay que darles otras oportunidades a otras personas, etcétera. Entonces tú vas, ya no estás yendo con ese miedo, pero vuelve y ocurre. ¿Ya? Y así mismo otra vez, vuelve y ocurre. Entonces, claro, o sea, ya te ocurre 3, 4, 5 veces y ya ahí, para mí, se empieza a formar como que recién, o sea, se empieza ya ahora sí decirle miedo. Eso por un lado, y por el otro, Está instalado neurológicamente. Acuérdate que hablamos de los químicos que tu cerebro empieza a generar. Y es tu mismo cuerpo, tus mismas células que empiezan a pedir más de eso, de manera inconsciente. Tú no eres consciente. Todo eso te pasa de manera inconsciente, ¿sí? Entonces tú ya, crees que no tienes miedo, pero sí lo tienes. Tú de manera consciente estás diciendo que no lo tienes, pero en tu inconsciente sí lo está. ya, Entonces, esa era otra, disculpa. Sí, a ver, dime. Ajá, esa era como que la otra parte. Si nosotros somos, hablando como que de los dos casos que mencionaste, de estas dos mujeres, ya, claro, la una tenía, no sabía por qué había hecho el esposo esto, y la otra persona, pues bueno, nunca sanó esa parte. Pero como nosotros sabemos lo que le pasa a, ¿cómo se llama la otra persona que estaba opinando? Bueno, a él, ya que hizo esta biodecodificación y que pensó que estaba curado durante 4 años y que resulta que después de estos 4 años vuelve y sucede esto. O sea, nosotros podríamos, ¿cómo vamos a saber si al final en verdad hemos sanado todo o no? O sea, ¿cómo saber que tal vez hay algo escondido, pero nosotros no lo sabemos? Y claro, y nos sigue pasando cosas o volvemos a recaer, por llamarlo así. Pero es que nosotros para tal vez a nivel consciente o medio subinconsciente, estamos como que decimos, no, pero es que, a ver, yo ya sané eso, yo ya sané esto de acá, o sea, ¿por qué todavía, qué es lo que no he sanado y todavía no sabemos cómo llegar a ese punto? Ok, te diré Eso. algo. Nosotros cuando una vez que abrimos, por así decirlo, nuestra caja de Pandora, donde está en nuestro inconsciente todas nuestras memorias, todos nuestros traumas, todas nuestras vivencias pasadas, ¿sí? Y la abrimos, digo, bueno, tomo conciencia y quiero empezar a sanar. Abres eso y tienes que aprender a convivir con la incertidumbre. ¿Por qué? Porque estamos nosotros condicionados a pensar de que la enfermedad es mala. La enfermedad no es mala. La enfermedad es tu mejor maestra. Porque si no tuvieras una enfermedad o un dolor
físico en cualquier parte del cuerpo, tú no serías consciente de lo que todavía te toca reparar, de lo que todavía tienes que sanar. Porque si tú vivieras completamente sano toda una vida, eso sería ilógico, sería imposible. Porque estamos aquí para sanarnos, estamos aquí para una vivencia, para una experiencia. Y cualquier enfermedad, así sea un simple resfriado, nos está diciendo que algo en nuestra parte emocional no está yendo bien. Entonces, tenemos que aprender a vivir con esto, no a verlo como algo negativo, sino que verlos como maestros. La enfermedad es tu gran maestro. Si no lo ves así, la enfermedad, créeme que te va a consumir. Una vez que tú eres consciente de lo que esa enfermedad, qué aprendizaje te trajo, esa enfermedad desaparece. Y ya no vuelve a tu vida. Podrás experimentar otras enfermedades de menor o en mayor grado, pero eso dependerá de cómo tú estés llevando tu vida. ¿Qué calidad de vida estás teniendo ahora? ¿Qué calidad de pensamientos estás co-creando? ¿Qué calidad de sentimientos y emociones estás emitiendo? Eres tú quien debe ser consciente de eso. Eres tú quien debe empezar a co-crear su vida como realmente la quiere vivir. Quiero vivir abundancia, quiero vivir en armonía, en paz y en amor. Voy a hacer eso, me voy a convertir en eso. ¿Sí? Okay. ¿Queda claro un poco? Señor, sí, señor. ¿Alguien más tiene alguna otra consulta? ¿Ha quedado todo claro esta parte de cómo los acontecimientos que tú vives diariamente están influidos por tus emociones? Y de que cada uno de ustedes es el responsable de eso, que no hay culpables. Empecemos a ser más conscientes de esto. Empecemos a responsabilizarnos de una vez por todas. Empecemos a ser más maduros, no a ser victimarios. No a verlo todo desde que, ay, pobre de mí, ¿por qué siempre me pasa eso si yo soy una persona buena? Pero es que son la calidad de tus emociones, son la calidad de tus pensamientos. Cuando logres comprender esto, habrás comprendido absolutamente todo. Y tu realidad va a cambiar. Las circunstancias de tu vida van a cambiar. Te vas a topar con otras personas. Quizás cambies de trabajo. Quizás te mudes de casa. Quizás hagas cosas que antes ni siquiera sabías que las podías hacer. Todo esto puede ocurrir en el momento en que tú tomas conciencia. Conciencia de querer cambiar todos estos malos hábitos y esta inestabilidad emocional que vives diariamente. Tienes el derecho a sentirte triste, sí, por algún evento o algo. Tienes derecho a sentirte con rabia por alguna cosa también, pero no la mantengas por mucho tiempo. Y si no sabes cómo deshacerte de ellas, porque la mayoría de las personas no lo sabe porque no se nos ha enseñado, a nadie le enseñaron cómo hacer esto, ¿sí? Para eso está este curso, para ayudarte a ti, a que tú te puedas liberar ya en tu casa de este tipo de emociones. Que tú mismo seas tu propio guía, tu propio maestro. Que empieces a escucharte más, que empieces a observarte más. Que realmente te conectes con el campo cuántico para que tú puedas crear la realidad que tú quieres. Que tú puedas entrenar a tu mente. Y para más información de este curso, chicos, les dejo aquí las redes de Human Mindset, donde ustedes se pueden contactar con ellos para más información sobre todo lo que vamos a ver en este curso, qué es lo que ustedes van a aprender. Así que con ellos ustedes pueden contactarse y de mi parte yo les agradezco muchísimo, de verdad,
que se hayan conectado, que estén aquí. Les agradezco mucho la presencia, les agradezco mucho su participación y ha sido un gusto de verdad haberles dado esta clase, poder interactuar con ustedes y espero que tengan una muy, pero muy linda noche y que descansen y recuerden que todo tiene solución, ¿sí? Así que yo de aquí me despido. Si no hay ninguna otra consulta, ninguna otra duda con respecto a lo que acabamos de hablar el día de hoy, damos por terminada esta clase, ¿sí? Bueno, Bueno, ¿qué pasó? está bien. ¿No quieres que se acabe o qué? ¿Qué pasó? Que ya, pues, y ¿cómo pasamos a la parte buena? Para eso tienes que inscribirte al curso, para que puedas aprender todo lo que vamos a ver en este temario sobre las emociones y cómo conectar y sincronizar con emociones elevadas, cómo cambiar tu estado emocional y cómo entrenar a tu mente, cómo poder cambiar tu realidad. Y lo puedes hacer así, todo dependerá de ti, de la fuerza de voluntad que tú tengas. Yo tengo fuerza de voluntad. No tengas paciencia. Ya. Yo tengo También, paciencia para unas cosas y para otras así como que, pero ya. también hay que tener paciencia en algunas cosas, Geraldine. Ya, Que la está bien. paciencia recuerda que es una gran virtud y no todos la tienen. No hay que tener paciencia para todo. Ya está bien. Bueno, gracias por todo. Gracias a ti, José María. Espero que tengas una excelente noche. Chao, adiós Ay. a todos. Chao, chicos.